Bendiciones, mis amados, qué bueno poder estar reunidos nuevamente y con esta celebración de culto al Señor de este miércoles. Agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes, sabiendo que el Señor está cumpliendo su propósito y su magnífica voluntad sobre cada uno de nosotros, su congregación Puerta al Cielo. En esta noche quiero remitirles un mensaje precioso que el Señor ha estado inquietando en mi corazón. Y le hemos titulado ¿Qué oportunidades le da la iglesia al diablo? ¿Se ha preguntado usted qué oportunidades le da la iglesia al diablo? Esto es importante porque conforme a lo que vamos desarrollando, vamos a darle respuesta a esta pregunta. Para tal punto le vamos a dar base con respecto a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Se lo vamos a leer en la Reina Valera actualizada al año 2015. ¿Qué dice así? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Bien, podemos ver aquí todo lo que Pedro escribió. Y esto es importante porque podemos entender que Dios creó a su iglesia y la estableció para sí mismo, para que la iglesia lo glorifique a Él en todo el universo. No solo aquí en la tierra, sino en todo el universo. Entonces, Dios no creó una iglesia orgullosa, altanera, altiva, ni jactanciosa, sino que con una iglesia fue creada una iglesia con humildad, para que lo glorifique en medio de un mundo que ya tiene todo eso, que es orgulloso, altanero, jactancioso. Dios quiere una iglesia que sea humilde, una iglesia que le glorifique con la humildad que le caracteriza a Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el enemigo, Satanás, anda como un león rugiente. Y como ese león rugiente, con un hambre de destruir, de acabar, de matar todo aquello que Dios ha creado para sí mismo. Y nosotros no podemos ser parte de todo eso. Definitivamente, Dios no quiere que ocurra eso con su iglesia, para que no sea presa del hambre destructora y asesina de Satanás, que quiere robar el don precioso que Jesucristo pagó con su propia vida, con su propia sangre. Por eso, como iglesia, es importante meditar y preguntarnos, ¿qué oportunidades le damos a Satanás sobre nosotros? Pensémoslo, amados. Meditemos un poco sobre este punto. ¿Qué oportunidades le damos a Satanás sobre nosotros? ¿Qué oportunidad le estamos dando al diablo sobre nuestras vidas? Para ello lo vamos a responder a través del apóstol Pedro, porque Pedro tuvo su experiencia y como lo podemos ver en este subtítulo, Pedro desde su experiencia le escribe a la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver a través de esta porción bíblica que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, en la versión Dios habla hoy, en donde nos vamos a situar qué nos está describiendo Pedro a través de su experiencia. Primera de Pedro 5:1, versión Dios habla hoy. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo.
quiero que miren lo que está subrayado, porque ahí el Señor nos habla poderosamente a través de Pedro. En primer lugar, Pedro escribe: quiero aconsejar a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Ahí Pedro habla desde su experiencia de vida con nuestro Señor Jesucristo, y de esa forma él quiere aconsejar a los ancianos de las congregaciones. También continúa: yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Podemos ver ahí entonces cómo Pedro, siendo un anciano como los demás ancianos que están a cargo de las iglesias, porque esta palabra anciano es presbíteros, tanto quiero aconsejar a los presbíteros de las congregaciones de ustedes, como yo soy un presbítero. Eso está hablando acerca de pastor, presbítero o anciano, es lo mismo. Y dice que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo, y desde esa base puede aconsejar a cada uno de nosotros como la iglesia del Señor. Entonces, en 1 Pedro 5, versículo 2, en su primera parte dice: cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Lo que Pedro había vivido con Jesucristo le resultó a él como verdadera vida, una vida que la podía entregar, que la podía dar a la iglesia del Señor. Todo lo que él había pasado junto al Señor le fue para vida, le fue para ser edificado, para crecer, para abundar en la verdadera vida espiritual que se necesita en la iglesia del Señor. Y eso podemos ver algo muy importante en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. No vamos a ir a esa porción, pero solo se las recuerdo, de que ahí el Señor restaura a Pedro, lo establece. Él trabaja con él y le renueva. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Pedro por 3 veces le responde: sí, Señor, te amo. Y Jesús en 3 ocasiones le vuelve a decir: entonces cuida mis ovejas, mis corderitos, cuida de mis ovejas. Eso fue un establecimiento que el Señor hizo a Pedro para que él pudiera trabajar desde la plataforma de un hombre completamente renovado, renacido, establecido por el Señor, para que cumpla la función de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Pedro para que viniera Jesús a restablecerlo, a edificarlo, a establecerlo para la iglesia del Señor? Porque él, ya siendo un pastor anciano, le brinda a la iglesia estos consejos que él recibió del Señor Jesús. Pero antes no fue así. Y para ver lo que antes pasó, vamos a ir a esta porción bíblica. Mateo, capítulo 16, versículo 21. En la versión Dios habla hoy. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al 3er día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Mire qué tremendo lo que el Señor está hablando ahí. Jesús comenzó a explicarle a quiénes, a sus discípulos, como está subrayado allá. Dentro de sus discípulos, lo que él estaba diciendo, que tenía que padecer y ser muerto, en el versículo 22 aparece Pedro, que se levanta, lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar, como que si él fuera Dios. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: tú no eres Dios, en el versículo 23, sino que le dijo: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí, dándole a entender de qué forma Pedro se había levantado, como un adversario, como un oponente, y no como alguien que ha estado en la vida del Señor, en la vida de Dios. Entonces continúa diciendo: tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que ir como hijos de Él, como personas que ven
lo que Él ve y no como lo ven los hombres. Como podemos ver, aquí Pedro falló en ese intento anímico de querer ayudar al Señor sobre las situaciones. ¿Qué fue esta situación? Esta situación fue orgullo en Pedro. Él se vio como la persona que podría rescatar al Señor de todo lo que podía pasar. Él se sintió superior incluso a todos sus demás hermanos, los discípulos del Señor, creyendo de que él sí podía dar el consejo de no afrontes esto, no pases esto, cuando el Señor ya le había revelado a Pedro por qué razón él tenía que padecer y morir por el mundo. En segundo lugar, vamos a Lucas 22:31. Mire lo que se expresa en Lucas 22:31 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Nuevamente fijemos la mirada en lo subrayado. El Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. ¿Por qué? Porque había una situación de orgullo por la cual Satanás podía llegar a estas vidas y zarandearlos como él quisiera. Pero hay algo bien importante que dice el Señor. En el versículo 32 dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Mire que el Señor no le dice: Pedro, yo te voy a rescatar. Pedro, yo voy a orar para que ángeles te cubran y Satanás no logre zarandearlos. No. Nuestro Señor Jesús lo que les expresa es: Pedro, lo que yo puedo hacer por ti es orar para que no falle tu fe. De forma que todo lo que va a hacer Satanás contra ustedes no los derribe, no los haga volver atrás, sino continúen en el verdadero camino que les estoy mostrando para llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces, podemos ver que Satanás encontró una rendija por donde llegar a Pedro, de tal forma que lo podría apartar de la gracia del Señor, de estar junto al Señor, conociendo todo lo que el Señor tenía para su vida. Vamos entonces a ver esta situación del orgullo y lo vamos a ver en este otro subtema. El orgullo, base esencial para el ataque del diablo. El orgullo es la base esencial para el ataque del diablo. Entonces, Pedro desde esa experiencia escribe, y esa es la parte que encontramos a partir de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante, en la versión Reina Valera actualizada al 2015. Asimismo, ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Podemos ver algo en lo que está subrayado nuevamente, que el Pedro lo que describe es: revístanse todos de humildad unos para con otros. La experiencia que él logró vivir con sus compañeros, los discípulos del Señor, y con el Señor mismo. Porque hay algo que Pedro describe a continuación y que está con doble subrayado. Dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Se recuerdan cómo Jesús resistió a Pedro? Cómo Jesús le dice: tú eres Satanás, tú tienes los ojos puestos en las cosas del mundo, ven como mira el hombre, pero no como ve Dios. Jesús estaba resistiendo a la oposición de Pedro, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en el versículo 6 viene esto que Pedro proclama con mucho ahínco. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Pedro tuvo que humillarse ante el Señor Jesús, reconocer que se había equivocado. Toda esta experiencia que él tuvo le sirvió para vida, y entendió que la vida verdadera es humillarse ante el Dios supremo y verdadero. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás.
¿Y cuáles son los sinónimos de orgullo? Bueno, aquí encontramos algunos sinónimos de la palabra orgullo. Arrogancia, vanidad, altivez y soberbia. Pedro, al dar estos consejos espirituales, los brinda desde la perspectiva de la piedra máxima de tropiezo, que es el orgullo. La piedra máxima del tropiezo para todo hermano en Cristo, para todos los cristianos, es el orgullo. Miren lo que expresa Salmos, capítulo 19, versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Salmos 19, versículo 13, dice: quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Tremendo. Mire en lo que está subrayado cómo clama aquí el rey David, le dice al Señor: quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine, porque sabe que es un pecado tremendo. ¿Y qué tan tremendo es? Mire lo que está a continuación. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. El orgullo mancha nuestras vidas, pero el orgullo no es cualquier pecado. David lo describe como libre de un gran pecado, no un pecado nada más. Ahora continuemos a la siguiente porción bíblica. Vamos a Salmos 138, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Amados, qué tremendo lo que el Señor nos presenta en este momento. El Señor dice que Él, así con su grandeza y maravilla, no toma en cuenta a cualquiera, sino que toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos, a los altivos, a los jactanciosos, a aquellos que viven en soberbia, los mira de lejos. Por eso envía a nosotros los cristianos a platicarles, a hablarles de la palabra del Señor, de la luz verdadera que es el Evangelio. Tanto Satanás como Pedro cayeron por su orgullo. Satanás pretendió ser Dios y quería el trono de Dios. Pedro quería ser la persona que impidiera que Jesús hiciera la obra a la cual Dios lo mandó, creyendo que estaba haciéndolo bien. Pero eso era una pizca de orgullo por la cual Satanás pudo tomar de él papel y pudo presentarse ante Dios, y por eso Dios, nuestro Señor Jesús, lo reprendió como un adversario, como el diablo. Entonces, esta situación lo que provoca es caída, provoca que uno se levante como un adversario delante de Dios, como un oponente. El orgullo no puede ser permitido en la iglesia del Señor, en ningún miembro de la iglesia del Señor. Esto es importante poderlo entender, porque entonces Dios mismo se va a oponer a nosotros, nos va a resistir. Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Dice Proverbios 16, versículo 18 en la Nueva Versión Internacional: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Pedro nos llama a todos por igual a no caer en el orgullo. A los pastores, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque él mismo entendió que el ser orgulloso era una piedra de tropiezo en su vida y relación con el Señor. Permitir que el enemigo pueda atacarlo y zarandearlos como un débil manojo de trigo. No podemos caer en el orgullo, tal y como pasó con Pedro y que sufrió las consecuencias, pero que a la vez fue una experiencia de vida para poder aconsejarnos a cada uno de nosotros en este tiempo. Dios está viendo de cerca a los que somos humildes, y eso lo debemos ser, no solamente como una proclamación positiva o de fe, sino porque verdaderamente lo estamos viviendo. Debemos ser humildes porque Dios levantó una iglesia humilde que le representara a Él. Entonces, para que Pedro pudiera aconsejar todo esto, fue importante que él pasara por la caída de ese orgullo que permitió Satanás le estableciera en su corazón. Y dice la palabra en el versículo 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea Dios el que nos exalte al debido
tiempo. Podrán pasar muchas cosas, muchas circunstancias y quizá no la podamos entender. Hay muchas situaciones que hay en el mundo, pero no podemos jactarnos de que nosotros no estamos padeciendo, de que somos la iglesia del Señor, de que Dios está con nosotros y porque está con nosotros somos fuertes, poderosos y nada nos va a afectar. Amados, eso es jactancia. Dios verdaderamente está con nosotros, pero se va a cumplir su voluntad enteramente y eso tenemos que entenderlo. Ya se ha reportado internacionalmente la muerte de 4 pastores, puede haber más, y así también muchos hermanos en Cristo, y algunos de ellos han muerto por jactancia, porque dijeron, esta enfermedad no va a llegar a mí, y no tomaron los cuidados. Eso fue orgullo, amados, eso fue jactancia, y eso es una piedra de gran tropiezo. Oramos por todos los hermanos en Cristo, para que no permitan que el orgullo les haga llegar a un punto de caída. Eso no puede suceder. Debemos vivir en la humildad del Señor. Bien, esto nos abre paso entonces al siguiente subtítulo. Solo el humilde reconoce que Dios es el todo en todos. Solo el humilde reconoce que Dios es el todo en todos. No hay otro que pueda llenar en plenitud nuestras vidas, sino solamente Dios, nuestro Padre Celestial. Y le vamos a dar base con esta porción bíblica. Efesios, capítulo 4, versículo 6. En la versión Dios habla hoy. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¡Wow! Esta palabra es tremenda, es gloriosa y le agradecemos a Dios que lo haya puesto, que lo haya establecido para nuestras vidas. Porque no hay muchos dioses, no hay gran cantidad de dioses. Nosotros no somos politeístas, nosotros tenemos un solo Dios. Y ese Dios maravilloso que se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Un único y verdadero Dios que es en todos, está en todos, se manifiesta a través de todos y es para todos. Y esto hablándolo a la iglesia del Señor. No podemos jactarnos que unos somos más ungidos que otros. Eso es jactancia, eso es orgullo. Todos recibimos la misma unción de un solo Dios verdadero. Y su unción es grande y maravillosa para todos por igual. Eso es importante entenderlo. Que Pedro, nosotros en este tiempo, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todos los miembros de la iglesia, tenemos un solo Dios y Él pagó por la vida de cada uno de nosotros con su preciosa sangre. Y eso lo entendió Pedro. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Reina Valera actualizada del 2015 dice: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Quiero que noten por favor en esta porción que hemos leído, cuando inicia en el versículo 7 lo que está subrayado. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes o de nosotros. El versículo 8, sean sobrios y velen. 9, resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y en el versículo 10, en la última parte, el mismo Dios los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. O sea, el Señor, después de todas estas situaciones que estamos viviendo, Él nos va a restaurar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Lo que tenemos que hacer es echar delante de Él toda nuestra ansiedad. Cuando no lo hacemos, es falta de humildad. Cuando no venimos al Señor por las situaciones que estamos padeciendo, es orgullo,
es jactancia, es soberbia. Y quiero decirles las situaciones que se han presentado en el mundo. Algunos de los pastores han fallecido y unos por coronavirus. ¿Sabe qué pasó? Que dijeron, este virus no me va a infectar. Y el COVID-19 los infectó. Porque fue la soberbia que les dijo que no iban a pasar eso. Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege. Pero de igual forma nos da sabiduría para saber cómo hacerlo. Y esto es importante, no jactarnos, no ir allá. Viene algún hermano queriéndonos cubrir por alguna necesidad y nosotros le recibimos con, no, fíjese que estoy bien. Gracias a Dios no tengo ningún problema teniendo los problemas. Eso es jactancia y eso es un error, eso es una piedra de tropiezo, porque quizá el Señor mandó a esta persona con esa ayuda para ayudarnos en nuestra necesidad, pero nosotros nos levantamos como el diablo, como adversarios, como oponentes a su voluntad de ayudarnos. Le resistimos a Dios con lo que Él quería solventar nuestra necesidad. Debemos tener ese cuidado, mis amados, porque la jactancia, el orgullo, lo único que hace es ponernos como Satanás delante de Dios, y la iglesia no debe permitirlo. Tenemos vida, pero por la providencia de Dios. Dios es el que provee la vida a cada uno de nosotros. Dios nos dio los alimentos, Dios nos dio los vestuarios, Dios nos dio el calzado, Dios nos dio el trabajo, Dios nos dio todo en esta vida. No tenemos nada de nosotros mismos. Todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Es más, nosotros no pudiéramos estar delante de Dios si no es porque Él proveyó el camino perfecto hacia Él por medio de Jesucristo. No podemos haber nacido de nuevo si Dios no nos hubiera hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. Nosotros no pudiéramos ser edificados como la iglesia del Señor si no es por la nutrición que Él nos da por su presencia y por su palabra. Amados, todo, absolutamente todo lo necesitamos de Dios, y esta es la base sobre la cual Pedro escribe. Nosotros debemos echar toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él va a resistir al soberbio, pero va a bendecir al que es humilde como Él lo es. Entonces, en este momento nosotros tenemos que estar atentos y estar sobrios en esta vida, porque si no, Satanás va a encontrar rendijas de orgullo en donde él se va a manifestar delante de Dios, y los que perdemos somos nosotros. Debemos tener entendido que no debemos permitir al enemigo manifestarse en nuestra vida, tomar señorío, porque el único Señor, el único Rey sobre nuestras vidas es Jesucristo. Entonces, el versículo 9 lo expresa así: resistan al tal, o sea, Satanás, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos que estamos padeciendo en este momento se están dando en el mundo entero con todos nuestros hermanos. Permanezcamos en el Señor, fortalezcámonos para que no caigamos en el mal. Absolutamente tenemos fe, pero una fe que el mismo Señor proveyó a cada uno de nosotros. Que el Señor nos libra de todo padecimiento, dolor, graves circunstancias, problemas, cualquier situación. Asimismo también de la misma muerte, aunque quizás algunos no. Algunos quizás puedan fallecer en toda esta situación, pero debemos tener entendido que si es la perfecta voluntad de Dios, no es para mal, es para bien, y el estado de fallecimiento será un estado muchísimo mejor. Quiero que volvamos a leer el versículo 10 de Primera de Pedro 5, que dice: y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. ¿Qué nos quiso explicar con esto Pedro, que nos está dando este consejo? Que a través del orgullo Él tropezó, Él cayó. Pero que después Dios, que es grande en misericordia, que es grande en bondad, que es grande en amor, lo restauró, lo levantó. Le dio esa bendita oportunidad de seguir en sus caminos y trabajar como vida todo lo que le pasó para nutrir la iglesia del Señor, y que nosotros estemos aconsejados por la palabra del Señor de no permitir el orgullo.
la jactancia, la altivez, la soberbia en nuestras vidas. Quiero concluir con esto. Siendo nosotros la iglesia del Señor Jesucristo, es importante que nos preguntemos qué oportunidades le estamos dando al diablo en nuestras vidas. No solamente para saber por qué nos ataca Satanás, porque de todas formas Satanás siempre nos va a atacar, somos sus enemigos. Pero también para encontrar por qué él logra tener victoria en nuestras vidas. No debe ser así. No debe ser así. Él no debe tener ninguna victoria. Satanás nos va a atacar, pero nosotros no le vamos a oponer a él. Le vamos a resistir a él. Él es el que tiene que salir huyendo, pero no encontrar victoria en nuestras vidas. Si él encuentra victoria, es porque hay orgullo. Es porque hay soberbia en nuestra vida y no lo podemos permitir. ¿Qué debemos hacer? Tomemos en cuenta el magnífico y gran consejo que nuestro Señor nos deja en la palabra del Señor. Si nosotros obedecemos, si nosotros tomamos ese magnífico consejo del Señor en nuestras vidas, vamos a estar siempre victoriosos. ¿Qué nos aconseja el Señor? Miremoslo en Mateo, capítulo 16, versículo 24. En la versión Dios habla hoy. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Amados, el Señor nos invita a que si alguno quiere ser discípulo de Él, en primer lugar debemos olvidarnos del orgullo, olvidarnos de la jactancia, debemos olvidarnos de nosotros mismos. Si lo hacemos, entonces carguemos con la cruz y sigámosle a Él. Gracias, amados, por su atención y oramos al Señor para que estos tiempos nos permitan siempre ser humildes, humildes para ayudar a otros, humildes para recibir ayuda, humildes para orar, humildes para permitir la oración de otros a favor nuestro, humildes para manifestar la gracia del Señor a aquellos que tanto lo necesitan y humildes para que nosotros reposemos en Él, descansemos en Él, no temamos, no nos amedrentemos. El Dios de toda gloria, de toda gracia, está con nosotros. Les bendigo, mis amados, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.